Hola, qué bueno es nuevamente podernos encontrar a través de este medio. Le doy gracias a Dios que en este día tú dispongas un momento para que a través de la palabra Dios traiga una bendición para tu vida y para la mía. Qué bueno es Dios que nos permite esta oportunidad. Tú y yo somos grandemente bendecidos a través de la palabra de Dios. Aquello que se comparte semana tras semana, sé que ha venido a ser algo importante para ti y los tuyos. El día de hoy hay algo importante que vamos a compartir. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Y quiero que me acompañes en estos 3 versículos con los que vamos a hablar acerca de algo que es fundamental para la vida de los creyentes. En la palabra de Dios encontramos en el libro de los Hechos a ese personaje tan especial que tú y yo hemos conocido en el Nuevo Testamento, y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ese hombre que, inspirado por el Espíritu Santo, ha dejado estas cartas hermosas y maravillosas para la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero quiero decirte que eso no fue siempre en el apóstol Pablo. Antes de que el apóstol Pablo tuviera ese encuentro con el Señor Jesucristo, la vida del apóstol Pablo era totalmente diferente a lo que tú y yo leemos a través de las Escrituras. Leamos estos 3 versículos. Dice el Señor en su palabra: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Amados, este es el apóstol Pablo antes de tener su encuentro con el Señor Jesucristo. Un hombre que era celoso de su religión y que ese celo le hizo ir en contra de todos aquellos que habían creído en el Señor Jesucristo. En estos momentos recuerdo esa película que sé que tú ya viste y que causó gran impacto en tu vida. Una película en donde un hombre se propuso no dejar a ningún compañero herido en el camino. Se propuso, independientemente de las condiciones en las que estuviese, ir y rescatarle. Esa película se llamó Hasta el último hombre. Y el apóstol Pablo, en esa ceguera espiritual, se propuso ir hasta el último hombre que anduviera caminando conforme a la voluntad del Señor Jesucristo. Él propuso en su corazón no dejar que se expandiera más esa doctrina. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice muy claramente en el versículo 3, que mas yendo en el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Mis amados, a veces pensamos que solamente en un templo o que en una cruzada evangelística podrá suceder salvación para los hombres. Yo hoy quiero decirte que la presencia del Señor Jesucristo para traer la salvación a la vida del hombre la puede encontrar el hombre en cualquier lugar donde se encuentre. Pablo iba en un camino, Pablo iba de viaje, pero el Señor Jesucristo no va a detener el poder llevar la salvación a alguien porque va apenas en el camino. Mis amados, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres nos encontramos en el camino? ¿Cuántos se encuentran en las escuelas, en los trabajos? ¿Cuántos van por la calle con una necesidad tan grande como el apóstol Pablo? El apóstol Pablo llevaba en un propósito de hacer un estrago grande. Iba a cometer algo terrible, pero mira qué bueno es el Señor. No dejó que él llegara a cometer eso terrible. Antes de cometerlo, estaba la presencia del Señor Jesucristo. De la misma manera, hay mucha gente en la calle que está lista para cometer algo que no es agradable, algo que no es bueno. Pero tú y yo podemos ser la diferencia en la vida de esas personas. Tú y yo podemos encontrarlos en el camino. Tú y yo podemos encontrarlos en las calles y poder frenar esa carrera alocada que llevan.
tú y yo podemos presentarles al Señor Jesucristo. Tú y yo podemos decir el día de hoy, hasta el último hombre. Hoy podemos proponer en nuestro corazón que cada día Dios nos permita tener uno más. De la misma manera como el personaje de la película le decía al Señor, Señor, uno más. Mis amados, hay tanta gente que está esperando que tú y yo nos levantemos a lo que hemos sido llamados y que los encontremos en el camino, ahí donde ellos están dispuestos a hacer lo que no es agradable a Dios y poder frenar sus carreras locas. ¿Por qué no proponemos decirle al Señor, Señor, uno más, uno más? Y si cada creyente, cada hombre y mujer que ha recibido a Cristo como su Salvador, propone en su corazón pedirle al Señor uno más, te aseguro que todos juntos pudiésemos decir, hasta el último hombre, hasta la última mujer. El apóstol Pablo llevaba en su mano la autorización para llevar cautivos a los cristianos y llevarlos a la muerte. Tú y yo llevamos la autorización del Señor Jesucristo para llevar a los hombres no a la muerte, sino a la vida eterna, a la vida que vale la pena vivir. Yo te invito el día de hoy, que tomando en cuenta la palabra de Dios, en donde vemos a un hombre que era malo, un hombre que tenía propósitos negativos, se volvió en el hombre que más dejó escritura en el Nuevo Testamento. Démosle gracias a Dios por la enseñanza de su palabra. Démosle gracias a Dios porque en este día tú y yo podemos proponer uno más, Señor, regálame uno más para el reino de los cielos. Le doy gracias a Dios por haber puesto atención el día de hoy a este mensaje. Te invito a que lo medites. Te invito a que tú seas como esa luz que rodeó al apóstol Pablo en el camino y rescató a un hombre que ha sido valioso para la vida de los creyentes. ¿Cuántos hombres y mujeres valiosos en la vida de los creyentes no hay en la calle esperando que tú vayas y les hables de Jesús? Que Dios te siga bendiciendo.